Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones automatizadas eléctricas para tercer año de bachillerato. Esta es la clase número 6. En esta clase se van a ver los siguientes temas: técnicas de montaje y conexionado, elementos utilizados en las instalaciones automatizadas. Esta es una clase que está en continuación a la anterior. En la anterior ya habíamos revisado algo parecido y también ciertos componentes. Vamos a completarlo. Aquí primero se observa un automatismo con lógica cableada, en lo que vendría a ser el cuadro eléctrico, donde encontraremos lo más usual para un sistema de automatización, que sería, en este caso, si se pretende controlar la velocidad, o más bien el encendido del motor. Para esto se necesita primero un disyuntor principal, el cual sirve para proteger la red eléctrica, ¿sí? El cual se dimensiona para una corriente nominal, con la corriente nominal del motor, se multiplica por 1.25 para dimensionarla, y cuyo propósito es que si llega a haber un cortocircuito o una sobrecorriente, este se abra para proteger la red eléctrica. Luego viene el contactor. El contactor, en cambio, ya está controlado. El disyuntor es manual, pero el contactor es controlado. Si este le llega alimentación a dos terminales que contienen una bobina interna, se cierran los contactores para proceder a cerrar el circuito y energizar el motor. En este caso, este contactor está manejado por un interruptor. Listo. Luego lo siguiente es el relé térmico. El relé térmico tiene como función proteger en cambio al motor, ya que el relé térmico tiene la capacidad de poder sensar una sobrecorriente por sobretemperatura, de tal manera que si se llega a calentar el motor y este exceso de temperatura llega a generar una sobrecorriente, el relé térmico se va a abrir, porque por dentro tiene dos contactos bimetálicos que al pasar por ellos una sobrecorriente se calientan y por su coeficiente de dilatación térmica se abren, ¿sí? Y este es el esquema básico del conexionado para un motor, para el arranque de un motor, ¿sí? Entonces vamos a analizar más componentes que se deben utilizar para la lógica cableada, que es la que nos interesa por el momento. Sabemos también que existe otro tipo de programación, que es la programación con PLC, donde ya no interviene tanto la lógica cableada, porque ya solo se utilizan sensores, todo lo que son los temporizadores y todo lo demás va embebido en el programa del PLC y ya pasa directamente a los actuadores. No es tan necesario profundizar en eso porque en ello solo es necesario conocer los sensores que se conectan a las entradas del PLC, los módulos que se emplean en los PLC y las topologías de conexionado. Escapa un poco a nuestra comprensión actual, no está tan cerrado en el contexto de nuestra formación. Ya, comencemos. En la clase anterior, como habíamos dicho, se habían mencionado algunos componentes. Ahora vamos a completar los componentes que faltan, comenzando por detectores. En detectores tenemos termostatos. Son dispositivos que permiten medir la temperatura de un recinto, depósito, etc., o detectar si ésta excede un cierto valor, denominado umbral. Generalmente se utiliza en sistemas de control que permiten realizar una regulación de dicha temperatura. Por medio de un dispositivo captador se cambia de estado a los contactos a partir de unos valores predeterminados de temperatura. Presóstatos. El presóstato es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que posee en función de la presión que detecta por encima o por debajo de un cierto nivel de referencia. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de preóstato. Se suelen usar en grupos de presión de agua, poniendo en marcha un motor bomba cuando la presión de la red no es suficiente. Detectores de nivel de líquido. Detectan el nivel de líquido en depósitos, piscinas, etc. Se emplean en el mando automático de estaciones de bombeo para comprobar el nivel de líquido que se desea controlar. Sensor de presencia. Tiene como finalidad determinar la existencia de un objeto en un intervalo de distancia especificado. Pueden ser inductivos, de efecto Hall, ultrasónicos u ópticos. Aquí tenemos una gráfica donde se muestran los distintos tipos de sensores.
Aquí está el termóstato. Aquí se encuentra el presóstato, la simbología del termóstato, la simbología del presóstato. Tenemos un detector inductivo, los cuales detectan metales, detector capacitivo, los cuales detectan todo tipo de material, y los detectores fotoeléctricos, que necesitan un emisor y un receptor. Dispositivos de señalización. Pilotos de señalización. Los pilotos de señalización forman parte del diálogo hombre-máquina. Se utiliza el circuito de mando para indicar el estado actual del sistema, parada, marcha, sentido de giro, etc. Generalmente está constituido por una lámpara o diodo montada en una envolvente adecuada a las condiciones de trabajo. Existe una gran variedad en el mercado según las necesidades de utilización: tensión, colores, normalizados, consumo, iluminación, etc. Aquí tenemos el símbolo de una bombilla, el símbolo de un avisado acústico o una especie de parlante, y el símbolo de un timbre, los que hacen ruido. Contactores y relés. Son elementos de apertura y cierre por contactos de las diferentes partes del circuito eléctrico. Aquí tenemos un contactor y la simbología de un contactor. Muy importante lo siguiente: las borneras A1 y A2 son las borneras para la bobina. Entonces por aquí uno buscaría donde se encuentra A1 y A2 señalizados, y esas son las borneras para la bobina. Cuando se alimente esta bobina, se cierran todos los contactores. En este caso tenemos tres contactores principales, y posiblemente el 13 y 14 sea un contactor auxiliar, ¿sí? Normalmente abierto. Y los tres principales sean para los contactores de línea. Pero al alimentarse la bobina se cierran todos. Luego tenemos otra imagen de un contactor de la marca Siemens. Aquí se puede apreciar que la bobina tiene por nombre las borneras A1 y A2, que se encuentran justamente, si se puede apreciar aquí, A1, A2, A1, A2. Estas dos borneras son para la bobina. Luego, la 1, la 3, la 5, la 2, la 4 y la 6 son para las líneas. Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Son las líneas principales del sistema trifásico. Y el 13 y 14, que deberíamos poder verlos por aquí. El 13 y 14, que deberían ser cualquiera de estas otras borneras, es el contactor auxiliar. Tenemos que buscar la nomenclatura solamente. Telerruptor. Este es un telerruptor, ya vamos a ver en qué consiste un telerruptor. Existe un contactor especial llamado telerruptor o relé de remanencia, ¿sí?, cuya configuración es similar a la de un contactor convencional. La diferencia radica en su funcionamiento. En el telerruptor, cada vez que se aplica tensión a su bobina, los contactos cambian de estado. Si estaban abiertos se cierran, si estaban cerrados se abren. Por lo tanto, con un telerruptor se puede gestionar una carga de potencia con un solo pulsador para la puesta en marcha y la parada. Tenemos el telerruptor. Aquí se mueve este símbolo que parece una Z, es el símbolo de que solo necesita un pulso para poder activarse o desactivarse. Relés. Podríamos decir que un relé es un aparato que hace lo mismo que un contactor. Al llegarle corriente a la bobina, se abren o cierran sus contactos. La diferencia es sobre todo en el tamaño y en los usos. Las diferencias fundamentales entre los relés y los contactores son: los contactores disponen de dos tipos de contactos. Contactos principales, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Contactos auxiliares, destinados para abrir y cerrar circuitos de mando de menor corriente eléctrica que los de potencia. Los relés disponen únicamente de contactos auxiliares y son más pequeños que los contactores. Los relés son elementos que suelen operar con cargas pequeñas, mientras que los contactores se conectan con cargas de gran potencia. Aquí tenemos una gráfica de un relé. Este es el relé que tenemos en el laboratorio, uno pequeño. Se puede observar que tiene dos terminales para la alimentación. Para energizar esta bobina, y al energizarse se cierra se siente atraída esta pequeña palanca, que procede
a cambiar de estado los contactores de acá. Y así es como trabaja. Luego tenemos los relés temporizadores. También conocidos simplemente como temporizadores, son relés que permiten ajustar los tiempos de conexión y desconexión del mismo. La temporización puede ajustarse entre algunos milisegundos y algunas horas. Aquí tenemos un temporizador, y este temporizador tiene tres simbologías posibles, que vendría a ser tres tipos diferentes de temporizadores. El primero, el A es a la conexión, vendría a ser este de aquí. El B a la desconexión y el C a la conexión y desconexión. Aquí tenemos una pequeña descripción de qué es lo que hace cada uno. El A, retardo a la conexión. Los contactos pasan de la posición abierto a cerrado un tiempo después de la conexión de su órgano de mando. B, retardo a la desconexión. Cuando los contactos pasan de cerrado a abierto, transcurrido un tiempo de retardo. C, retardo a la conexión-desconexión. Es una combinación de los dos tipos anteriores. Ahora, veamos lo siguiente, disyuntor trifásico. El disyuntor trifásico es el breaker principal, por así decirlo. El breaker principal que se va a posicionar para alimentar todo nuestro circuito. Su función es proteger al motor de sobrecargas y también a la red, acerca de fallas de fase o de cortocircuitos. Este tiene un accionamiento manual, como se observa. Tenemos que activarlo manualmente, pero se va a abrir si tenemos una sobrecorriente, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Por este terminal pasa la corriente, pero esta corriente bien pasa por un bobinado. Si este bobinado sensa una cierta cantidad de corriente muy alta, dará un campo magnético tal que puede hacer saltar esta pequeña palanca y abre el contactor. Aquí tenemos esta representación de acá es del diferencial. En cambio, el diferencial pasa una corriente por este bobinado y otra corriente por este bobinado, y si la corriente que entrega es mayor a la que recibe, significa que va a haber una fuga de corriente. Por esa fuga de corriente significa que la corriente se está yendo por otra parte, ya sea que el usuario se esté electrocutando o quién sabe qué. Y si eso pasa, entonces esa diferencia de campos magnéticos activará el dispositivo y se abrirá. Y si se abre, ya se protege la persona. El disyuntor magnetotérmico es el que se muestra aquí. Y este disyuntor magnetotérmico, como se muestra, pasa la corriente a través de esta bobina. Y lo que sucede es que cuando existe una sobrecorriente, esta bobina se magnetiza activando esta electrobobina, y de esa forma se abre el circuito. Ahora, relé térmico. El relé térmico no es otra cosa más que lo siguiente que se muestra aquí. La función del relé térmico es proteger al motor de sobretemperaturas. ¿Cómo es posible que lo haga? El relé térmico lo que hace es se conectan las tres fases principales a través de esto y se regula la corriente a través de un potenciómetro. Entonces, por dentro tiene un mecanismo de dos metales de distinto coeficiente térmico que al pasar una corriente muy elevada por se dilata el metal, y de esa forma acciona un mecanismo que abre el sistema. De esa manera trabaja. Funcionamiento del relé térmico. Es lo que expliqué hace un momento. Tiene una lámina bimetálica que tiene un cierto coeficiente térmico. Y al pasar una cierta sobrecorriente, esta se va a abrir o dilatar. Ahora esto de acá. Importante verificar que el relé térmico tiene un potenciómetro mediante el cual se puede ajustar la corriente nominal. Cuando uno compra el relé térmico, lo compra en un intervalo de una corriente hasta una corriente de inicio y una corriente de cota. Lo que se tiene que hacer es que la corriente nominal del motor se encuentre por la mitad de ese intervalo, y uno la ajusta con un desarmador en esta parte, y así es como se lo setea para ponerlo a trabajar. Y tenemos la simbología del relé térmico. Se observa que cuando pasa una sobrecorriente, esto de aquí puede activar estos contactores, y que está normalmente cerrado se abre y normalmente abierto se cierra. Ya, motor trifásico, que es la finalidad de nuestra automatización. Por lo general vamos a automatizar motores. Los motores trifásicos son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica.
mediante interacciones electromagnéticas. Están diseñados para funcionar con la potencia de corriente alterna trifásica utilizada en muchas aplicaciones industriales. Ya nos vamos a centrar en esto, en la caja de conexiones que se encuentra aquí. La caja de conexiones. Las cajas de conexiones son borneras que interactúan directamente con las tres bobinas principales del estator. Estas cajas de conexiones, si la ve, tiene una representación que es esta. ¿Qué es en lo que nos vamos a centrar? Si nosotros hacemos este tipo de conexión, en la caja de conexiones tendremos un motor en estrella, un estator conectado en estrella. Si tenemos este tipo de conexiones, tenemos un estator conectado en triángulo. ¿Por qué es importante eso? Porque en el motor nosotros vamos a tener lo que es el data chip, que es esto, o la placa de información técnica, y aquí nosotros podemos ver con qué voltaje puede trabajar el motor, con qué voltaje puede trabajar en estrella o delta. Por ejemplo, aquí se observa, dice voltaje triángulo Y, significa voltaje estrella, voltaje en delta, voltaje en delta y voltaje en estrella. El triángulo es delta y la Y es estrella. Significa que en delta puede trabajar con 400 y en Y puede trabajar con 690. Entonces, dependiendo del voltaje con el que nosotros disponemos, hacemos la configuración en el tablero de conexiones para que nuestro motor trabaje en estrella o delta, dependiendo del tipo de alimentación que tenemos. Ya que si nosotros llegásemos a cometer el grave error de, por ejemplo, configurarlo en delta, que aguanta 400 voltios, y en delta le enviamos los 690, podemos llegar a quemar los bobinados o sobreforzar el motor. ¿Sí? Pero si en cambio nosotros lo conectamos en Y y ahí le enviamos los 690, entonces trabajará bien. Pero si en cambio lo hacemos al revés, en Y le mandamos 400, no va a llegar a trabajar a su potencia nominal. No va a trabajar bien tampoco. No va a trabajar a la velocidad que debe. Entonces eso es muy importante tener en consideración. También se necesita saber esto, porque también a través de estas conexionados se pueden hacer otros tipos de arranques, como es el arranque estrella delta, que no es nada más que un cambio de arranque, pasar el arranque normal, pasar de un arranque estrella, pasarlo a delta, porque un arranque en estrella no consume mucha corriente, y en cambio en delta ya consume un poco más de corriente. Es muy desastroso, o sea, es muy malo arrancar un motor a su máxima potencia nominal desde un comienzo, porque se generan picos de corriente muy altos, y estos picos de corriente afectan a las redes eléctricas, las pueden hacer calentar. Incluso si no está bien dimensionado, los disyuntores podrían saltarse. Y esto obviamente también provoca un consumo mayor de energía. Entonces, para evitar eso, se hacen los que vendrían a ser los arranques suaves. En este caso hablamos del arranque estrella delta, que es un arranque bastante utilizado y un arranque bastante básico. Acá tenemos un esquema más completo del arranque de un motor trifásico con lógica cableada. Y aquí se puede evidenciar tanto la circuitería como lo que vendría a ser cada uno de los componentes. Aquí nosotros podemos ver que nosotros tenemos dos tipos de circuitos: el circuito de mando, el circuito de potencia o de fuerza, y el circuito de mando. El circuito de potencia o de fuerza se llama así porque controla la carga en sí, que en este caso es un motor. Y el circuito de mando se llama así porque es el circuito el circuito de control para nuestra carga de fuerza. Podemos aquí nosotros verificar que el circuito de fuerza está formado por cada uno de los componentes que hemos mencionado: el disyuntor principal, los contactores y el relé térmico, y pasa al motor. También tiene una conexión a tierra que se conecta por lo general en el chasis del motor, en el chasis. Ya, ahora también nosotros tenemos el circuito de mando, que es este. Podemos ver que tenemos un pequeño disyuntor también para proteger nuestro circuito de mando. Tenemos contactores normalmente cerrados, normalmente abiertos, que esto pertenece, si dice F1 es para el relé térmico, F1 es para el relé térmico, F1 de fusible para el relé térmico. Este es el contactor normalmente cerrado y abierto del relé térmico. Este es un pulsador, aquí está la representación. Este de acá es un pulsador también. Este es un contactor normalmente abierto. Si dice KM1, es el de acá, KM1 para el contactor. Es un contactor auxiliar, normalmente abierto del contactor. Ya. Este que dice KM1 es la bobina del contactor, que se alimenta para poder cerrar los contactores, para poder cerrar los contactos. Acá tenemos
el contactor normalmente abierto del relé térmico, y acá tenemos que se le ha conectado una lámpara a modo de señalización. Y también acá tenemos el mismo contactor KM1, un contactor auxiliar, normalmente abierto para cuando este se cierra se active esta lámpara verde. Entonces cuando este se cierra se activa la lámpara verde indicando que el motor está trabajando. Pero cuando se cierra el de acá, el del relé térmico, se prende esta lámpara roja indicando que el motor se ha apagado, ¿verdad? Y si este se abre, se apaga KM1 y se abre KM1, si se apaga KM1 se abre esto y se apaga el motor, y se abre esto, perdón, y se cierra esto y se enciende y se abre esto de manera que la lámpara verde se apaga. Entonces está todo conectado de tal manera que sigue una cierta lógica, por eso se llama lógica cableada. La lógica es que el motor arranca cuando se activa la bobina KM1 y en paralelo se prende la luz verde señalizando que el motor está trabajando bien. Pero si el motor se apaga por el relé térmico, por ejemplo, se apaga KM1 y se apaga la luz verde y se prende la roja, indicando que el motor está parado, que está detenido por A o B motivo. ¿Sí? Listo. Ya, y acá tenemos, en cambio, una representación esquemática un poco más visual. Ahora tenemos el disyuntor principal, el contactor, el relé térmico y el motor. Así es como vendría a estar conectado físicamente. Esta es la representación del circuito de fuerza, ya lo vimos anteriormente, y esta es la representación del circuito de mando, ya lo vimos anteriormente, y esta solamente es una gráfica de nuestro relé térmico. Ya eso sería todo por hoy. Espero que se haya entendido lo mejor posible. Ya vimos una simulación en la clase pasada del condicionado estrella delta para el arranque del motor. Podemos volverla a revisar si alguno tiene alguna duda. Muchas gracias.